Una vez que hemos definido cuáles son los principios o las conductas que queremos que nuestros jugadores realicen en cada uno de los momentos del juego, es el momento de desarrollar el modelo de juego, de poner esto en práctica y de ver cómo hacerles ver a los jugadores lo que tienen que hacer a partir de situaciones de entrenamiento. Las situaciones simuladoras preferenciales, ¿no? Según nos marca la literatura científica. Para empezar, lo más importante para mí es utilizar contextos reales. Trabajar con oposición siempre que se pueda. Evidentemente puede existir, puede tener cabida determinadas figuras tácticas, por ejemplo, o trabajo más analítico. Pero si queremos implantar realmente y desarrollar el modelo de juego, necesitamos trabajos con oposición, trabajos en contextos reales. Necesitamos variar espacios, que trabajemos espacios amplios, reducidos también, con diferentes orientaciones más verticales, más horizontales, en diferentes momentos o fases del juego. Tenemos que trabajar la salida de balón, ese espacio de área en salida de balón, el espacio de área en finalización, el espacio de construcción en zona media, todo eso hay que trabajarlo. También hay que trabajar diferentes momentos del juego, incluir diferentes momentos del juego. No es lo mismo tener una tarea con muy poca continuidad en la que se trabaje una salida de balón, cuando sale bien se acabó, que darle la continuidad hacia la progresión posteriormente, que incorporar una transición defensiva, una transición ofensiva, si se recupera o se pierde en función. Hay que controlar muy bien la densidad de jugadores también. Raymond Verheijen nos plantea en el año 2014 que si sabemos que un campo de fútbol o una situación de partido de 11 contra 11 normalmente tiene unas dimensiones el campo de 105 por 68 y que eso da una ratio de interacción individual de 357 metros cuadrados, pues tenemos que intentar mantener esa ratio, esa densidad de jugadores en las situaciones que simulemos nosotros en los entrenamientos, ya sean situaciones más reducidas o más amplias de juego. Lógicamente esos 357 metros cuadrados por jugador pueden no ser demasiado reales porque rara vez los 10 jugadores de campo están distribuidos en todo el largo del campo. Generalmente se juega en un 40, en un 50, incluso en un 30 por 50 o por 60, con lo cual ya estaríamos en torno a 100 y pico metros cuadrados por jugador. Evidentemente la densidad de jugadores, modificar la densidad de jugadores también va a orientar cómo va a ser nuestro trabajo y a menudo pues a lo mejor nos interesa que haya más densidad de jugadores para que se produzcan más contactos o nos interesa que haya menos al revés para facilitar una tarea. Pero es una variable importante a la hora de desarrollar el modelo de juego. Incorporar densidad de jugadores lo más real posible a lo que nos vamos a encontrar en competición. Seguimos con la prioridad a las tareas con demarcaciones específicas, con demarcaciones establecidas, el trabajo supraespecífico que nos vendría desde la corriente de la periodización táctica. Un extremo que durante toda la semana no haya hecho ni una sola tarea en la que actúe como extremo a la hora de enfrentarse al partido, las situaciones específicas de su posición, estará mucho menos preparado que si se han dado esas situaciones en entrenamientos. Como se suele decir, ¿no? Se juega como se entrena. Pues es importante entrenar de forma específica y en este caso de forma supraespecífica. También modificar las reglas de provocación según los objetivos que tengamos para inducir comportamientos que nos interesen. Lo que hablábamos de las densidades de jugadores es importante. Reducimos para que haya más contactos, para que haya más disputas, para que haya más situaciones de duelos. Ampliamos y lo que queremos es que haya una mayor facilidad. Incorporamos comodines en según qué posiciones, según nos interese. Todo ese tipo de cosas son quizás es una de las variables que a mí más información me da sobre la calidad, sobre el nivel de un entrenador. Cómo modifica esas reglas de provocación en función de sus intereses. Y por último, la incorporación de la competición, que a mí me parece algo fundamental. El incrementar la motivación a través de la competición le da un punto de intensidad extra, sin ningún lugar a duda, a las tareas. Cuando estaba preparando esta presentación no tenía muy claro cómo introducir esta diapositiva de los objetivos de la preparación física, puesto que parece que la preparación física es algo que se debe aislar del resto de esferas técnico, tácticas, psicológicas que se dan lugar en el fútbol. Considero que la mejor forma de estudiar el fútbol es desde la complejidad y desde la teoría de los sistemas complejos que se interrelacionan unos con otros y que uno no tiene sentido sin el otro. Sin embargo, sí que considero que deben existir
objetivos específicos para cada una de estas áreas para optimizar el proceso de entrenamiento. Y es un poco el por qué he decidido pues, plantearlo de esta forma e incorporarlo de forma aislada. El principal objetivo de la preparación física para mí es optimizar el rendimiento físico. Sin embargo, tiene una simbiosis total con el concepto de reducir el riesgo de lesión. Un equipo con menos lesionados es un equipo que va a optimizar su rendimiento, porque va a tener una mayor disponibilidad. Y a su vez, la optimización del rendimiento físico va a impactar positivamente sobre el riesgo de lesión, como ya hay bastantes estudios que así nos lo indican. A partir de este gran objetivo, de estos dos grandes objetivos, se desarrollan todos los demás que para mí son subobjetivos. El primero sería valorar el estado físico del jugador o jugadora, así como gestionar su carga de trabajo. Esto nos va a aportar muchos datos y a menudo los preparadores físicos tendemos a acumular datos porque sí, sin tener después muy claro qué hacer con ellos. Para mí esto es un error muy importante y que sobre todo nos va a retrasar y nos va a hacer acumular trabajo en balde. Hay que tener datos, pero hay que seleccionar muy bien los datos que queremos tener y sobre todo tener muy claro qué vamos a hacer con ellos. Valorar el estado físico y gestionar las cargas que nos permitan tomar decisiones posteriormente. Ahora desarrollamos más en las próximas diapositivas. Posteriormente, realizar entrenamiento complementario. Evidentemente, a día de hoy, como he dicho al inicio de la presentación, no se puede dar la espalda a la evidencia científica que nos habla de las virtudes del entrenamiento de fuerza, en este caso de la velocidad o de la necesidad de complementar el entrenamiento contextualizado con píldoras de velocidad, el trabajo de ROM y cómo vamos a trabajar la resistencia. Ahora profundizamos. Y por último, optimizar los procesos de recuperación, que también será un área de interés para la preparación física. En definitiva, todos estos subobjetivos y grandes objetivos tendrían un nexo común que es el de individualizar al máximo el trabajo. No nos vale el café para todos. Según nos acercamos más a la élite y a los jugadores con más nivel, nos daremos cuenta de que no todo vale para todo el mundo y es necesario impactar sobre aquellos contenidos que mejor le vayan a cada persona para optimizar su rendimiento, para optimizar sus procesos de recuperación, para gestionar sus cargas de trabajo. Y es lo que, bueno, humildemente pretendo desarrollar en las próximas diapositivas. La valoración del estado físico es un área bastante amplia. En este caso, en esta diapositiva, voy a desarrollar aquellos test o pruebas que considero oportuno realizar al menos un par de veces en la temporada, si no se puede un par de veces, por lo menos de forma inicial para tener algún dato que nos permita posteriormente individualizar más el proceso de entrenamiento y por tanto optimizar el rendimiento de los jugadores. Y en la siguiente introduciré algunas de las estrategias que considero más efectivas para valorar el estado físico y los estados de recuperación, por ejemplo. El primer test que yo considero fundamental para realizar al menos una vez a la temporada es un perfil de fuerza-velocidad, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal. Un perfil fuerza-velocidad vertical basado en saltos con carga o un horizontal en función del sprint, lógicamente, sobre una distancia, en este caso, que nos permita alcanzar una velocidad máxima. Distancias de 40 metros, de 50 metros serían suficientes. El perfil fuerza-velocidad no es otra cosa que estudiar las relaciones fuerza-velocidad o potencia-velocidad que caracterizan las capacidades mecánicas de un sistema neuromuscular, del sistema neuromuscular que estemos valorando en ese momento. La relación entre la fuerza y la velocidad ilustra cómo el aumento de la velocidad de contracción influye en la disminución de la fuerza que produce ese sistema. Y bueno, como podéis ver en esta diapositiva, es algo que se ha desarrollado fundamentalmente por un autor, que es Jean-Benoît Morin, y por Pierre Samotzino. En su estudio de 2016 hacen, yo creo, una aproximación teórica muy interesante y sobre todo una interpretación práctica sobre cómo interpretar los perfiles fuerza-velocidad para mejorar el rendimiento físico y deportivo en cualquier deporte. En este caso lo vamos a extrapolar al deporte colectivo y lo recomiendo mucho esta lectura. Segundo test que yo incorporaría, la resistencia específica, un test de resistencia específica que valore esfuerzos repetidos a elevada intensidad con intensidad progresiva, como por ejemplo con un 30-15 de Buchheit. Sí, esto nos da indicadores que después nos permitirán individualizar
el entrenamiento en HIIT, por ejemplo. Y después una valoración del rango de movimiento. En las articulaciones de cadera, tobillo y hombro para mí serían las principales y podrían incorporar más, por supuesto. Y una entrevista individual que siempre nos va a dar información sobre lesiones previas, en el caso de que sea una nueva incorporación, o molestias recurrentes. Siempre sabemos que los jugadores, las jugadoras de fútbol, pues tienen eslabones más débiles, zonas en las que se suelen cargar con mayor frecuencia, y todo este conocimiento nos puede servir a nosotros para orientar e individualizar, optimizar, en definitiva, el proceso de entrenamiento. Una de las valoraciones del estado físico que ha producido más interés en los últimos años es la influencia del ciclo menstrual tanto en el rendimiento como en el riesgo de lesión. De acuerdo a la evidencia científica disponible actual, y en este caso cogiendo el estudio de Blanca Romero en el año 2019, parece que el ciclo menstrual tiene una escasa influencia en el rendimiento, tanto a nivel de fuerza como a nivel de sprint o incluso en la resistencia. Existe cierta controversia en la literatura científica, no obstante, hay resultados contradictorios, pero aquello que parece más aceptado es que no tiene demasiada influencia en el rendimiento, en la producción de fuerza y potencia, por ejemplo. Sin embargo, sí que existe cierta aceptación de que existe un mayor riesgo de lesión en la fase preovulatoria, especialmente en la articulación de la rodilla y específicamente en una lesión concreta como es el ligamento cruzado anterior, que ya de por sí, por una cuestión hormonal y anatómica, las mujeres suelen tener un mayor riesgo de lesión en esta articulación.